emblemáticas en el mundo, sobre todo capitales, que tienen algo, que tienen una energía particular, que son centros de poder, que son centros iniciáticos muy antiguos. Y en este caso vamos a hablar de Estambul. En su momento hablamos de varias ciudades en el Líbano y vamos a seguir por esa misma zona, y esta vez le toca el turno a Estambul, o la antigua Constantinopla. Situada entre las dos orillas del Cuerno de Oro, entre el Bósforo y el Mar de Mármara, Estambul es la capital de la región homónima de la Turquía europea y hoy juega un importante papel económico, político, cultural. De hecho, su posición geográfica en el estrecho del Bósforo y entre los continentes europeo y asiático la convierte en un centro comercial y financiero preeminente. Además, la ciudad también tiene un papel religioso notable, es la sede del Patriarcado Greco-Ortodoxo. Y además de un papel cultural, hay muchas universidades, institutos de educación superior, de investigación, bibliotecas, museos. La historia de la ciudad es archirrica y muy variada. Originalmente se llamaba Bizancio y fue la capital del reino bizantino. Conquistada por los romanos a partir del 330, tomó el nombre de Constantinopla por el emperador Constantino y fue a partir del año 395 la capital del Imperio Romano de Oriente. Al caer en manos de los turcos de Mohammed II, de Fatih, en 1453 se convirtió en sede de la corte y gobierno de los sultanes otomanos. Y desde ese momento la ciudad ha seguido los acontecimientos históricos y políticos del Imperio Otomano y luego de la República de Turquía. Fue en 1923 que la capital de Turquía se trasladó a Ankara, pero Estambul siguió siendo la sede del califato hasta el año siguiente, cuando se suprimió esta oficina, podríamos decir. Una ciudad tan importante, capital de tantos imperios y cruce de caminos de tantas culturas, tiene tales características que puede ser considerada como un centro iniciático y también como un centro energético, un poderoso nodo de energías telúricas que se concentran y ramifican desde el corazón de la ciudad, que está viva. La zona central de Sultanahmet es la zona más importante energéticamente hablando, la zona antigua. Esta zona se encuentra en el punto exacto de intersección entre los 41 grados de latitud norte y los 29 grados de longitud este. Y este punto está marcado por la presencia simbólica de un obelisco egipcio, el de Tutmosis III, que los romanos, a instancias del emperador Teodosio I, colocaron en el centro de la En Meidani, hoy recordada en el topónimo de la plaza Sultanahmet Meidani, y que no ha sido movida desde entonces. El obelisco de Teodosio, que en turco se llama Dikilitash, fue emparejado con otro similar que permaneció en Roma y hoy es conocido como el obelisco de Letrán. Pero antes de su ubicación actual fue utilizado como una espina en el Circo Máximo. En todo el mundo se pueden destacar los 22 obeliscos egipcios originales más importantes, 30 en total si contamos los menores, de los cuales, aparte de los 9 que aún residen en Egipto y los 9 que se encuentran en los puntos más importantes de Roma, los 4 restantes se sitúan simbólicamente en el centro de los centros energéticos más importantes del planeta: Londres, París, Nueva York y Estambul. En esta zona surgen los edificios más importantes de la ciudad. Entre ellos se destaca la Basílica de Santa Sofía o Hagia Sofía, que cuando se forma la República pasa a ser un museo y desde hace un par de años volvió a ser mezquita.
aunque se la puede visitar obviamente y sigue siendo también un museo. Fue construida originalmente alrededor del siglo IV a instancias de Constantino, según la tradición, y consagrada por el obispo Eudosus de Antioquía. Su importancia desde el punto de vista iniciático ya está enteramente en el nombre, Sofía, porque de hecho no es el nombre propio de un santo específico, es el nombre griego que indica sabiduría. La basílica, por lo tanto, fue concebida como un templo a la sabiduría antigua. Y probablemente no sea casualidad que en la repisa de mármol del murete que delimita el balcón superior sea posible encontrar en varias ocasiones el símbolo de la triple cinta, aunque su datación parece muy difícil. Los diagramas están de hecho presentes junto con escritos vikingos y firmas de visitantes de todas las épocas. Y dirán, ¿de dónde salen los vikingos? Eran los custodios del emperador romano de Oriente. Una de las columnas de la basílica tiene una característica muy particular. Tiene un relieve o una protuberancia de forma casi circular con un agujero en el centro. Según la tradición, metiendo el pulgar en el agujero y girando la mano a su alrededor, pidiendo un deseo, el deseo se haría realidad. Esta columna se llama la columna de sudoración o la columna de los deseos. Cientos y cientos de visitantes todos los días repiten este ritual y al hacerlo transfieren inconscientemente su energía personal a toda la estructura. Este orificio, que en efecto tiene la apariencia de un ombligo, marca el ómfalo de la catedral, el punto más sagrado, y tiene un corresponsal muy similar en otro lugar clave de la capital turca, que es la cisterna basílica. La cisterna basílica, a veces también la llaman el Palacio Basílica o la Basílica de la Cisterna también, depende de quién lo utilice el nombre. Es la cisterna subterránea más grande que todavía está en excelentes condiciones, presentes en el subsuelo de Estambul. Fue redescubierta casi por casualidad a finales del siglo XIX y la imponente estructura se extiende por un poco menos de 10.000 metros cuadrados bajo el distrito de Sultan Ahmed, conservando suficiente agua para que viva una gran colonia de peces grandes. Su nombre deriva de la presencia de 12 filas de 28 columnas cada una, de hasta 9 metros de altura, provenientes de edificios más antiguos, que sostienen las bóvedas de la inmensa cavidad subterránea y la hacen parecer una enorme basílica subterránea. Gracias a la inteligente iluminación con focos rojos, la visita a la cisterna queda impresa como una experiencia única, con un carácter casi místico. Simbólicamente, en efecto, la cisterna representa el vientre de la Gran Madre y es probablemente con esta intención que unos enormes capiteles que representan las cabezas de las míticas gorgonas se reutilizaron para sostener 2 de estas columnas, colocándolas volcadas en sus bases. Es decir, las cabezas no están derechas. Una de las columnas se llama la columna de los deseos y tiene el mismo agujero ombligo que la columna del mismo nombre dentro de Hagia Sofía. Además de Hagia Sofía, la ciudad incluye otros numerosos edificios religiosos, entre los que se destacan la Gran Mezquita Azul, en la misma zona, justo enfrente, y la Mezquita de Suleimán, situada en el distrito del mismo nombre, que es una auténtica joya del arte bizantino, sin duda. Es la iglesia de San Salvatore in Cora, que está ubicado en el distrito más occidental de la ciudad, llamado Edirne Capi. Originalmente una iglesia de culto ortodoxo, se convirtió en el siglo XVI en mezquita otomana, que más tarde se transformó en museo en 1948. Todo el sistema de paredes internas está decorado con llamativos frescos, que son la máxima expresión del arte bizantino, y también incluyen numerosos temas simbólicos. Paralelamente a lo que es la edificación religiosa, también se desarrolla la civil.
que encuentra su máxima expresión en la construcción de los palacios de los sultanes. Y el famoso palacio, ahora museo, Topkapi, fue originalmente el palacio que el sultán Mehmed II Fatih, el Conquistador, el primer monarca otomano en Estambul, había construido sobre la Acrópolis de Bizancio en 1465. El famoso y discutido mapa de Piri Reis, llamado así por el almirante que lo diseñó, el famoso Barbarroja. Y se hizo famoso este mapa porque parece mostrar las costas del continente americano, las cuales solo serían descubiertas, digamos, oficialmente, varios años después de la creación de este mapa. De hecho, se planteó la hipótesis de que el propio Cristóbal Colón, de existir tal personaje, que también hay muchas dudas, es posible que haya tenido acceso a este mapa a través de la Orden de Cristo portuguesa, que no eran otros que los caballeros templarios, que en el momento de la supresión en Portugal simplemente cambiaron de nombre. Entonces, los europeos que viajaron y que, entre comillas, descubrieron América, bien podrían haber utilizado o tener conocimiento de este mapa, que es muy anterior. Lo más increíble de este mapa es que en él también parece estar representada la Antártida, que solo se descubrirá oficialmente 300 años después. Y además, no se la ve cubierta de hielo, sino verde. Lo que algunos han interpretado como la prueba de la existencia del continente perdido de la Atlántida, o podemos hacer referencia a lo que algunos expedicionarios o el mismo Byrd en su momento dijo, que había zonas verdes. Así que, por supuesto que Estambul es un lugar de poder, es un lugar de energía telúrica, es un lugar de energía, simplemente además por la historia de tantos imperios que pasaron por ahí. Lugar de paso entre el Oriente y el Occidente, que determinó la suerte del planeta entero por su ubicación. Y que en los propios dichos de Napoleón merece ser la capital del mundo. Y esto no es para nada exagerado. Donde podemos encontrar, además de muchísimas mezquitas, muchísimas iglesias ortodoxas. Y muchísimos lugares con una simbología que van de épocas remotas hasta épocas recientes. Un lugar donde además, desde épocas anteriores a los griegos, a los bizantinos, hubo una influencia de hititas, por supuesto que de todo lo que viene de la zona de Mesopotamia, escuelas de misterio, todo lo que eso conlleva luego en la modernidad, ¿no es cierto? Logias y demás, no se escapa nadie a eso. Pero es un lugar que tiene de todo y que para los occidentales es un lugar que casi no lo tienen en cuenta, porque hay una leyenda negra, como la española, hay una leyenda negra turca, porque lo que nos contaron también es mentira. Cuando los turcos toman Constantinopla, se produce el fin de la Edad Media y empieza toda esta historia de que como ellos tomaron Constantinopla y cortaron las rutas, entonces Cristóbal Colón no tuvo más remedio, pobre hombre, que buscar rutas alternativas, y entonces se confundió y pensó que pegando la vuelta para el otro lado iba a llegar a la India sin ningún problema, y en realidad se chocó con una tierra que nadie sabía que existía.
y él pensó que era la India, la China, que eran las Indias orientales. Y estuvo equivocado durante mucho tiempo hasta que alguien se dio cuenta que había descubierto un nuevo continente. Bueno, todo eso se cae porque en Constantinopla, que estaba situada en lo que hoy sería el casco antiguo, en lo que es la zona del Cuerno de Oro, cruzando en donde ahora está la Torre Gálata, que lleva ese nombre no al azar, sino porque ahí había una especie de colonia genovesa, que también encontramos zonas tomadas por los genoveses y antiguamente por los venecianos, pero los genoveses fueron los últimos. Se encuentran también cerca del Mar Negro, se encuentran en Odesa, es una ciudad fundada por los genoveses, y ellos vivían ahí, tranquilamente. Cuando los turcos llegaron, la cosa no cambió. Todos los acuerdos que tenían con los bizantinos, con el emperador romano de Oriente, todos los beneficios que tenían para sus barcos, para su comercio, para su población, se mantuvieron. Y los barcos siguieron pasando, no se cortó ninguna ruta. Y si, como dicen, Cristóbal Colón era genovés, no tendría ningún problema para pasar con barcos. Y el comercio seguía siendo fluido, porque se siguió con el status quo del Imperio Romano. A los turcos les interesaba comerciar. Llegaron ahí en busca de mejores territorios, de un lugar donde asentarse y, como todos aquellos que se fueron desplazando y fueron tomando ciudades. No era meramente un capricho. Así que todo siguió así para beneficio de ellos, que lograron conquistar un lugar emplazado en el mejor lugar del planeta para comerciar. Y hubiera sido muy tonto bloquear las rutas, porque ellos precisaban de esas rutas. Y además, no tenían una gran historia naval, porque venían de la zona de Anatolia, de tierra adentro. Y tenían muy buen trato con los genoveses. También había catalanes, venecianos, y comerciaban, y los barcos pasaban, y ellos aprendían. Y siguieron viviendo ahí los genoveses, nadie se fue. Y al día de hoy hay un barrio, el barrio de la Torre Gálata, con sus muros genoveses, que atestiguan la vida que ahí había. Toda esa zona estaba habitada por los genoveses, que luego se mezclaron con los turcos, con los griegos, con todos los que estaban. Y la historia del Imperio Otomano es otra cosa, muy larga, que ya contaremos en algún momento, con sus pros y sus contras, sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ya se cae de entrada algo, o sea, en cuanto toman Constantinopla ya lo que nos cuentan es mentira. Y sabemos que toda la historieta de Cristóbal Colón es mentira, que ya sabían a dónde iban, que buscaban, que ya había intercambio desde épocas remotas, pero que incluso en esa misma época había familias y había hasta banqueros que ya tenían intercambio con los aborígenes americanos sin ninguna clase de problema, que no lo sometían siquiera. Lo que hicieron fue oficializar para poder tomar las tierras y, bueno, sacarle el provecho que pretendiera la corona que estuviera en ese caso. Y que también todo lo que vino después está bastante manipulado, porque tampoco es como nos contaron. La conquista de toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, es bastante distinto de lo que nos han contado. Todo es mentira,
ya lo sabemos, que todo es mentira. De a poco se va cayendo y de a poco va apareciendo la información. Pero claro, cuando las cosas vienen del este, de países más al oriente, y sobre todo si tienen otra religión, es más difícil que la gente quizás se interese, o tiene tal preconcepto que ya no le interesa, está cerrada a saber cómo fue la cosa, qué hay ahí. Muchos piensan que Turquía es un país como Arabia Saudita y piensan que todos van con burka y están muy equivocados. Por suerte, de a poco eso también se va cayendo. Para algo sirve la televisión, ¿no? A veces uno puede ver un documental, puede ver algo, puede ver las calles y puede ver que no es lo que el cuco negro que siempre nos mostraron. Lo mismo pasa con otros países que por ser lejanos parecen como algo súper exótico, pero un exótico negativo, ¿no? Como, no, mejor no, esto es complicado, o en su momento invadieron y se quedan con algo del año 1400, que sucedió todo el tiempo en Europa, porque ahí tenemos al Imperio Romano, no solo lo que hizo el Imperio Romano, sino cómo cayó el Imperio Romano de Occidente. Es decir, los pueblos bárbaros entraron y no solo tumbaron al Imperio Romano, sino que después se fueron tumbando entre ellos, porque fue reino tras reino que se fueron guerreando, y ahí tenemos a visigodos, ostrogodos, suevos, vikingos, lombardos, normandos. ¿Y por qué uno se va a sorprender? Porque de golpe llegan los turcos y toman Constantinopla. ¿Cuál es la diferencia? Cosas que nos meten en la cabeza para dividir, porque divide y reinarás. Entonces, así como en su momento hablamos de ciudades muy antiguas en el Líbano, del que tampoco se habla más que para contar episodios bélicos, pero que tiene también una riqueza en historia y que todavía están ahí esas ciudades antiguas y se las puede visitar. Y están las ruinas y algunas partes están muy bien además. Y no es el país que nos venden tan bien. Es un país hermoso, con una costa maravillosa, también igual, al igual que Turquía. Entonces, es hora de ir reseteando nuestra cabeza y empezar a mirar un poquito qué pasa, qué hay por esos lares. Y que si bien tienen muchas cosas diferentes, en el fondo no son tan diferentes. Y compartimos mucha historia. Y Europa estuvo a un paso de pertenecer al Imperio Otomano. Llegaron hasta donde llegaron porque ellos mismos trabaron eso, el sultán, en este caso uno de los sultanes que lo trabó fue Suleimán. Y después vinieron otros eventos. Pero de no haber tenido problemas internos, estaba planeado avanzar sobre Europa. ¿Y qué sería muy interesante saber qué hubiera pasado? Quizás hoy en día no estaríamos luchando con lo que estamos luchando. No sabemos. Pero que la cosa hubiera sido distinta, seguramente. Para bien o para mal, imposible saberlo. Pero bueno, por supuesto, una ciudad ubicada en ese lugar, imposible que no tenga una energía particular. Ese lugar, incluso si sacamos todas las construcciones,
es un lugar de portales incluso. Y a eso obviamente después hay que sumarle todo lo que se construyó encima para potenciar estas cosas. Que como siempre decimos, algunos lo pueden usar para bien, otros lo pueden usar para mal, eso ya es un tema de quién usa qué cosa. Pero es realmente un lugar de portales y sobre todo si nos ponemos a estudiar la historia antigua de la zona y aledaños. La historia de los hititas, por ejemplo, es apasionante y está muy olvidada, está enterradísima. Hay un video en el canal sobre los hititas y todo lo que hay ahí. Bueno, también tenemos a Troya. Bueno, la cantidad de ciudades que hay en Turquía es para hacer un video por cada ciudad. Pero lo importante era Estambul, que fue durante mucho tiempo la capital y que de alguna manera sigue siendo la capital honorífica, digamos, por donde todo pasa. La otra, Ankara, es una capital puramente burocrática. Pero bueno, ahí está, Estambul, un centro iniciático, un centro energético, el centro del mundo, podríamos decir. Porque las cosas que pasan por ahí no pasan en otro lado. En todo sentido. Y algo que, bueno, mucha gente rechaza, mucha gente no le gusta, porque son siglos de estarle metiendo en la cabeza cosas que no son. Muchos secretos ocultos en muchas ciudades, en este caso vimos de Estambul y todo lo que falta saber, pero bueno, eso ya lo dejo para cada cual si quiere averiguar, hay mucha información, pero cada ciudad tiene lo suyo y estas ciudades tan antiguas, sobre todo en estas zonas, tienen el pasaje de tantas civilizaciones que realmente nos dejan estupefactos cuando empezamos a ir hacia atrás, todo lo que podemos encontrar. Y así que cada tanto vamos a hacer algún recorrido de estos por alguna ciudad enigmática o centros de poder o, como dicen, centros iniciáticos, de escuelas de misterio y de tantas cosas.